Eh, Muy bien. En este apartado de clase trabajaremos el problema dentro de la ética aplicada del valor de la vida humana. Nos adentraremos en algunas preguntas fundamentales. Ya en la clase pasada trabajamos el problema de la ética general, donde trabajábamos algunos temas como el problema de la libertad, el problema de la moral, la distinción que hay entre el concepto de ética y el concepto de moralidad. Y entonces dentro del estudio de las acciones humanas ya nos vamos a adentrar en lo que compete a la vida misma, el problema de la vida misma, que dentro de la ética aplicada tenemos una rama fundamental que es la bioética, el problema del tratamiento de la vida humana, qué tanto derecho tenemos nosotros a decidir sobre la vida, no solo la propia, sino la de los demás. Si recordamos bien, la pregunta pasada era qué tanto influimos en el proyecto de nuestra felicidad, pero también en el proyecto de la felicidad de los demás. Pues bien, ahorita trabajaremos esa misma pregunta, pero con el énfasis puesto sobre la vida humana. Hemos puesto algunas preguntas que nos van a acompañar sobre el trasegar de este periodo, de esta parte del periodo, y algunas de ellas son estas. ¿Qué hay de malo en matar a una persona? El derecho a la vida se traduce como el primer imperativo para toda persona. Obviamente, cuando se nos afronta una pregunta de esas, cualquiera podría pensar, ¿cómo así que qué hay de malo en matar a alguien? Pues obvio, todo el mundo dice, pues que hay algo malo. Pero sin embargo, acontecemos en el siglo XXI a la muerte de otras personas como pareciera algo que hace parte de la normalidad y sin embargo sabemos en el fondo como humanos que no lo es. Entonces partimos del imperativo categórico muy kantiano que el derecho a la vida es el primer eh, y fundamental derecho que existe. El problema de la vida no es solamente una cuestión moral, también esto traspasa al ámbito jurídico y en ocasiones al médico. Nosotros pensamos obviamente que la vida humana es el valor fundamental, pero no solo depende de subjetividades o de acuerdos que tengamos nosotros eh, como personas, sino que también depende de algunos acuerdos que como sociedad llegamos a tener. Otra pregunta que nos haremos es, ¿puede ponerse límites a la existencia cortando la vida de manera voluntaria? Allí abordaremos el problema del aborto y el problema de la eutanasia. Obviamente estaremos acompañados por algunos textos y algunos autores y corrientes ideológicas que nos determinarán conceptualmente la discusión, porque no es una discusión que se pueda tomar a la ligera. Cabe resaltar que dentro de la ética, todas las discusiones siempre estarán tendientes hacia la discusión, nunca con el ánimo de sacar una verdad absoluta o resoluta, que es más de la moral, ¿no? Es más de la moral el sacar verdades válidas para todos, sino que vamos a estudiar por qué las distintas morales que existen en el mundo determinan unas que efectivamente se puede poner límite a la vida y otras porque definitivamente consideran que no. Otra pregunta que nos haremos entonces, también adentrándonos en el proyecto científico, ¿es moralmente permitida la clonación? Pareciera que de entrada no estamos de acuerdo, pero los últimos avances tecnológicos nos han demostrado que la ciencia ha intervenido demasiado en la vida humana, al punto en que muchos consideran hoy normal, por ejemplo, tener el corazón de otra persona o una extremidad de otra persona, y sin embargo, siglos atrás se consideraba solo pensarlo como un pecado en algunos casos, en el caso pues del pensamiento religioso, o simplemente como algo que se consideraba anormal. Y hoy pues es algo muy normal. Entonces cabe preguntarse el problema de la clonación, ya lo veremos también acompañado de textos y de algunos videos que nos ilustrarán mucho. Y finalmente también hablaremos de si está justificada la pena de muerte. Eh, en algunos países ya sabemos es aceptado, pero en otros no. Trataremos de investigar teóricamente cuáles son esos puntos de vista alrededor de esta discusión. Pero entonces, para plantearnos ahora la primera pregunta que nos compete, que tiene que ver con la defensa de la vida humana, vamos a trabajarlo desde varias corrientes. La primera que vamos a trabajar es la corriente del utilitarismo. El utilitarismo que nace con Jeremy Bentham y con John Stuart Mill, plantea que hay una identidad entre lo bueno, lo útil y lo provechoso para el hombre. Sí, Jeremy Bentham basa esta teoría utilitarista en un sistema ético que pensaba
reformas políticas y legales y proponía sacrificar intereses menores en virtud de causas mayores. Es decir, lo que beneficia a los demás, en suma, en mayoría, está por encima de lo que beneficie a algunos individuos. Y John Stuart Mill, por la misma línea, propuso dos formas de utilitarismo: un utilitarismo clásico, que es una práctica del hedonismo, del placer y del bienestar, la satisfacción de los propios intereses, es decir, prima la felicidad por encima de cualquier otra situación. Lo que no nos cause felicidad es útil. Y en el utilitarismo de preferencia dice que no hay prioridad de los propios intereses o actos moderados que fomenten el bienestar de las personas. ¿Hacia dónde nos lleva esto? Esto resulta pues intrínsecamente valioso para los individuos, que todo tenga una utilidad. El mejor estado de las cosas, dicen estos pensadores, es aquel en el que la suma de lo que resulta valioso es lo más alto posible. No estamos hablando entonces de los grandes conceptos clásicos griegos metafísicos, sino que estamos hablando de lo que es útil en mayor medida. La moralidad de cualquier acción realmente está en beneficio del mayor número de miembros del colectivo, no está en beneficio de alguna regla o de algunos intereses particulares y personalistas, sino que está en beneficio de la colectividad. Por ejemplo, el utilitarismo vería muy bien en este momento del encierro que tenemos gracias a la pandemia, porque si nos encerramos, pues tratamos de salvaguardar a la mayor cantidad de gente posible, aunque eso no signifique la pérdida de algunos derechos, por ejemplo, el derecho de la movilidad. El utilitarismo pide sumar las utilidades entre la mayoría de los afectados, ¿sí? Entonces, digamos que hay una diferencia entre este utilitarismo y el que se podría pensar desde el siglo XXI. La gran diferencia es que efectivamente las utilidades se repartirían igual para todos, y no para unos cuantos, ¿sí? Digamos que en ese sentido se habla de un utilitarismo democrático. Y la forma en la que se suman las utilidades, esto es de una forma impersonal. No estamos hablando de una exaltación del individuo como tal, sino que estamos hablando de una exaltación de la felicidad humana, de la utilidad en general para todos. Y una utilidad es una utilidad sea de quien sea. Eh, el segundo concepto que vamos a tener en cuenta a la hora de hablar sobre la determinación sobre la vida humana es el principio de autonomía. El concepto de libertad, que ya lo habíamos hablado en la clase pasada, se encuentra estrechamente ligado con la autonomía. La autonomía significa ser gobernado por uno mismo. Es el término opuesto a la heteronomía, que significa ser gobernado por otro. Ya lo habíamos hablado en la ilustración kantiana, en el texto ¿Qué es la ilustración?, en el Sapere Aude. Si piensa por ti mismo. El primer paso, dice Kant, hacia la autonomía precisamente está en la capacidad que tengo para decidir por mí mismo y no dejarme influenciar en mis decisiones por otra persona. Desarrollar la autonomía significa ser capaz de pensar y decidir entonces críticamente por sí mismo. La opinión con argumentos y la capacidad de debatir esa autonomía, no opinar, como ya también lo habíamos visto de alguna manera al principio del año, la diferencia entre conocimiento y opinión. Opinar con argumentos es lo válido, no opinar simplemente desde el sentimiento o opinar simplemente desde nuestro parecer individual, sino que efectivamente tenemos que generar argumentos que generen también conocimiento, y eso implica objetividad, eso implica unas verdades aceptadas para todos, eso implica también facticidad, es decir, que se pueda comprobar y verificar lo que estamos diciendo. Y bueno, como ya decíamos, pues el texto de Kant afirma que todo aquel que es autónomo sale a la minoría de edad. No quiere esto decir que el menor de edad entonces sea solo el que tiene 18 años, sino que el que no tenga 18 años, perdón, sino que el menor de edad es aquel que, independiente de la edad que tenga, todavía depende para actuar y para decidir de los demás. Bueno, hasta aquí un par de principios necesarios para responder a la pregunta sobre el problema de la vida humana y qué tanto podemos decidir y qué nos da derecho a decidir sobre la vida humana. En el siguiente eh, capítulo veremos entonces otros conceptos más que nos ayudarán a tomar esta decisión.